Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es nuestra primera capacitación en el canal, en el cual empezamos un contenido un poco más didáctico y que viene a ser un factor fundamental para dar capacitación a productores agropecuarios. Con gusto les saluda el ingeniero agrónomo fitotecnista, ingeniero Díaz González. En este primer episodio vamos a ver lo que juega de por medio en conocer los precios de productos agropecuarios. ¿De qué me sirve a mí saber los precios de los productos agropecuarios? Puedo tomarlos de referencia, puedo realizar un proyecto agropecuario con estos datos, adelantar la cosecha, planear la siembra. Los precios agropecuarios nos sirven para muchas cosas, por ejemplo, suponiendo que fuese un productor de acelga o quizás lechuga o algún cultivo que por mi zona o mi región pueda yo cultivar. En primera me sirven para, si yo ya establecí un cultivo, saber cuánto cuesta previamente unos días antes, hacer una comparativa de su costo, mínimo de yo diría una semana para ver cómo fluyen los precios o si puedo revisar el comportamiento incluso de años pasados en las mismas fechas para poder ver el nivel en que están estabilizados los precios, es decir, prevenir caídas o prever mercados más atractivos cercanos, es decir, la oferta y la demanda de mi cultivo. Un factor adicional es el clima. Como recientemente lo vivimos, estuvimos pasando pues una sequía bastante severa que por lo menos en el Estado de México creo que no se había visto recientemente. Es decir, siempre llovía antes de mayo. Se acostumbraba a que pues por lo general en día Viernes Santo, Sábado de Gloria, llovía. Y este año prácticamente hasta junio llegaron las lluvias. De hecho, estos son factores asociados que originan fechas de siembra, ya establecidas incluso por el comportamiento que se ha tenido y que pues muchos investigadores ya han aplicado. Sin embargo, cada año es distinto y aún nos falta seguir viendo el deterioro del clima por la contaminación, los cuales también veremos próximamente. Entonces, ¿a qué va esto? A que nosotros podemos planificar la cosecha, la siembra y el mercado destino de mi producción. Comparando los precios y cómo es el comportamiento quizás del clima en el año pasado, aunque como decía con tanta contaminación y efectos que atribuyen a cambios en el clima, es difícil predecir, pero no imposible, ya que existen aplicaciones que miden el clima y que pueden resultar de apoyo. Veamos algunos ejemplos de qué me sirve a mí saber los precios de los productos agropecuarios. Primer ejemplo, planificar mi producción acorde a mis condiciones. Si quisiera establecer un cultivo, por ejemplo, hay muchos que vieron que se elevó el precio del tomate, el cilantro y hay otros productos agropecuarios, otros cultivos, o que en años pasados cultivaron tomate verde, chícharo, etcétera, y que se bajaron los precios por sobredemanda o hubo fechas donde estaban muy bien los precios pero se bajaron por sobredemanda y como sube la producción el cultivo se abarata mucho, es ley oferta-demanda. Entonces yo puedo jugar con los factores. Si yo ya sé que hay una alta demanda, digamos en mayo, puedo planificar y cosechar días antes o puedo revisar en qué días del año puedo adquirir más valor para planificarme, ¿no? Quizás para lograr este objetivo yo pueda basarme en tener una punta de riego o agua disponible para poder iniciar el ciclo, pensando en producir al iniciar el año, que son épocas por lo general en mi zona de estiaje, ¿no? O en México, por lo que nosotros tenemos pues estaciones ahora sí que bien marcadas, ahora sí que distintas estaciones del año y teniendo agua yo pueda prevenirme y tener mi producción lista antes de que se abaraten estos costos.
Otro caso es si tengo una cubierta o trabajo en agricultura protegida, es decir, invernaderos, macrotúneles, etcétera, pueda alargar mi ciclo productivo y poder cosechar en fechas de otoño-invierno, por ejemplo, ya que en estas fechas los costos suben de todos, prácticamente también todos los productos. Como alternativa a la agricultura protegida, puedo usar especies o variedades resistentes o tolerantes al frío o heladas, y como extra, mediante métodos de prevención o combate de heladas, pueda producir mi cultivo. Entonces tiene bastantes beneficios. Pongamos ahora como segundo ejemplo el mercado destino y el precio actual de mi cultivo. Es decir, veamos algunos casos. El cilantro es una hortaliza que se tarda más o menos de 45 a 60 días, de 2 meses, poco menos de 2 meses, incluso menos de 3 meses, dependiendo de la climatología del lugar donde yo me encuentre. Nosotros podemos planificar y decir, si el cilantro estuvo por los cielos en mayo, yo voy a tratar de prevenirme. Es decir, obviamente puede que necesite mejorar mis prácticas o quizás mi infraestructura, como mencionaba anteriormente. Entonces, si yo ya sé que, por ejemplo, en el supuesto de que mi cultivo sea selga, que manejo por cortes y que de 5 plantas me salen aproximadamente 300 gramos. ¿Cuánto dinero me va a dejar ese cultivo en la extensión de terreno correspondiente que yo tengo? Pongamos dos supuestos: una población de 86,000 plantas por hectárea de acelga, o que en 2 metros cuadrados produzco alrededor de 1 kilo de acelga, y voy a manejar esa acelga por cortes. Entonces voy a tener distintos cortes para poder estar produciendo manojos. Y bueno, en el primer caso vamos a suponer que de las 86,000 plantas por hectárea, fueron por casos alternos, yo tuve 80,000 plantas, es decir, por factores que limitan la producción. Suponiendo que 5 plantas me dan 300 gramos, ¿cuántos kilos me producen? 80,000, suponiendo, bueno, esa merma de 6,000. Y si lo vemos por metro cuadrado, aproximadamente una cama de 1,20, un pasillo de 40, tendríamos aproximadamente 62 camas en una hectárea perfecta de 100%. Vamos a dejarlo en 60 camas por los mismos factores limitantes. Y bueno, como ya mencioné, se tienen 60 camas de 100 metros lineales. Cada cama me va a estar proporcionando 50 kilogramos. En el estimado que yo tenga un rendimiento, habrá quien tenga rendimientos más altos o quizás más bajos, pero vamos a verlo así. Entonces, suponiendo que yo tengo 60 camas, cada cama me da 50 kilos, mi resultado estimado sería aproximadamente de entre 4 toneladas y 4,8 toneladas. Entonces, en el primer caso, de 80,000 plantas, suponiendo que 5 plantas me dan 300 gramos, tendríamos 4,8 toneladas. Y en el segundo caso tendríamos 4 toneladas, simplemente de 2 kilos por cada 3 metros. Entonces ese sería mi total en una hectárea. Esto dependerá pues de la climatología del lugar, de la fertilización o cómo se administre, ahora sí que en el cultivo, y cómo se maneje, porque muchas veces hay quienes dejan crecer la selga ya grande, la cosechan ahora sí que prácticamente a ras de suelo, en lugar de estar manejando cortes. Entonces, bueno, por un lado yo ya tengo un rendimiento estimado o aproximado. Lo que me faltaría saber es el precio de ese cultivo. Entonces, como pueden ver aquí arriba, nosotros tenemos los precios
de esta semana que verificamos el día lunes. Vamos a estarlo subiendo mínimo una vez por semana, tanto agrícolas como pecuarios. Estos precios se pueden usar para hacer ambas estimaciones, en el caso agrícola, en el caso pecuario. En este caso vamos a enfocarnos al caso agrícola. Como vemos, bueno, en nuestro mercado vienen siendo distintas las presentaciones en las cuales se manejan. Tenemos estas que vienen siendo aproximadamente rollos de 5 kilos, manojos por kilogramo, otros manejan también de 5 kilos. Entonces vamos a estar viendo este tipo de variaciones dependiendo del mercado destino. Incluso ustedes pueden meterse a esta dirección para que puedan estar revisando los precios diariamente para ver cómo es que fluye dependiendo del cultivo. Es bastante sencilla de utilizar y bueno, puede ser un estimado para nosotros tener una referencia. Sobre los costos de la selga, bueno, yo soy de la zona centro del país, entonces como mercados posiblemente tendré, pues ahora sí que la zona metropolitana o lo que viene siendo Estado de México, Ciudad de México y quizás algunos estados a la redonda. Pero obviamente pues yo veré la cuestión de gastos de transporte y ganancias en el mercado. Entonces los precios del día del video que subimos recientemente, por lo que viene siendo un manojo de 5 kilogramos en la central de abasto de Iztapalapa, en Ciudad de México, aunque la página menciona que en el DF. Pero bueno, vienen siendo prácticamente lo mismo. Los precios los da el Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados, por sus siglas SNIM. Y bueno, es el link que les comentaba, ¿no? Entonces simplemente lo que nos toca hacer ahora es ver el valor de nuestra cosecha o cuánto vamos a estar recibiendo, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, primero vamos a tomar un promedio que serían 4.4 toneladas. Lo tengo que dividir entre los kilos que pesan esos manojos, que serían 4.400 entre 5. Entonces tendría aproximadamente 880 manojos de 5 kilos. Dijimos entonces, simplemente los manojos los multiplico por el costo. Vámonos con lo mínimo. Entonces yo estaría obteniendo aproximadamente lo que vendrían siendo 880. Entonces me faltaría saber o revisar los precios de mínimo una semana antes. Los precios los suben de lunes a viernes, entonces podríamos ver los precios de los últimos días y algunos de la semana del finalizar de la semana pasada. Entonces nosotros ya podríamos estar jugando con esos factores, como decía, apreciación y depreciación, y también podemos ahora sí que tener una referencia en lo que vienen siendo los factores climáticos, que ya sea sequía o inundaciones muchas veces ocasionan pérdidas en los cultivos. Por lo cual, otro dato extra y curioso sería investigar si es que hay fenómenos climáticos, en qué zonas están y de esa zona ver a dónde manda alimentos o de qué alimentos se producen, igual aquí en el sistema de información. Dice ahora sí que el mercado de origen y el mercado destino. Entonces nosotros buscaremos el mercado de origen para ver quiénes son los principales productores de nuestro cultivo de interés. Por último veamos un caso real que pasó más o menos hace un mes y bueno, tiene que ver principalmente con el cultivo de tomate rojo o jitomate, depende de la zona donde se encuentren, es el nombre que recibe este cultivo, el cual comenzó a subir de precio, lo que ocasionó que muchos productores pudieran aprovechar e incluso en el mercado se encontraron tomates que no estaban completamente rojos, es decir, tenían un color pálido, por lo cual muchas otras personas pudieron tener una ventana o una oportunidad de obtener mayores ganancias, y qué mejor enterarse desde el primer día.
Entonces supongamos que ahora yo tengo una producción de jitomate en la cual tenga un alto rendimiento y que estoy cosechando 240 toneladas. Vamos a ver también otros ejemplos con lo que vendrían siendo 200 toneladas y 150 en casos de rendimientos más bajos. Entonces, bueno, me falta ahora elegir mi mercado. Por cercanía, son aproximadamente, digamos que estoy en Estado de México, posiblemente 60 80 kilómetros de distancia de lo que vendría siendo Ciudad de México. Entonces, nos aparecen o podemos apreciar lo que viene siendo que tenemos el mercado de la central de abasto de Iztapalapa, tenemos la central de abasto de Ecatepec y la central de abasto de Toluca, suponiendo que yo esté en el Estado de México. Pongamos de ejemplo, una zona productora en el Estado de México podría ser también por esa fama de los químicos, recordemos un poco Villa Guerrero y Coatepec. Entonces aquí me quedaría bastante o relativamente cerca la central de Toluca. Voy a ver que anda más o menos. Entonces solo multiplicamos por nuestro rendimiento. Traducimos nuestro rendimiento, 240 toneladas, lo pasamos a kilos, que serían 240,000 kilos. Y tendríamos aproximadamente 10,909 cajas de 22 kilos, suponiendo que yo voy a ir a vender a Toluca. De lo que vienen siendo 200 toneladas, salen aproximadamente 9,090 cajas y finalmente lo que viene siendo un rendimiento más bajo de 150 toneladas me da un total de 6,818 cajas. Y tomando los datos más bajos o los precios más bajos que aparecen en el mercado destino. Dependerá de cómo fluye el precio en el mercado destino y la frecuencia que se utilice. Por eso es también preciso hacer comparaciones con años pasados, como decía, para ver cómo se ha comportado el precio, también de los días previos para poder saber si se está apreciando o depreciando mi cultivo, para poder incluso hacer prácticas que yo pueda, mediante algunos reguladores, adelantar o retrasar lo que vendría siendo la cosecha. Por ejemplo, simplemente al yo aplicar nitrógeno, evito que mi producto ahora sí que se adelante o retraso yo la maduración de ese fruto. Entonces, como enfoque es el costo que a mí me da por día y lo que viene siendo las ganancias estimadas, lo que es el propósito de este video, que usted pueda apreciar y estimar sus ganancias. Entonces, también nos sirve para ver si podemos nosotros tener alguna variedad resistente a ciertas condiciones desfavorables del clima o optar por empezar a incursionar en lo que viene siendo agricultura protegida con lo que son invernaderos o macrotúneles, depende del cultivo. Entonces, espero que esto les haya servido, les sirva para que ustedes puedan tener más ganancias o estimar sus ganancias, hacer proyectos o simplemente tener un poco más de rendimiento o de rentabilidad, perdón, en lo que son sus ganancias y todo ese labor que ha venido haciendo pueda ser bien recompensado. Por eso le invito a que compare los precios en este canal y bueno, tanto de productos agrícolas y pecuarios, tenemos días específicos en que sacamos estas ediciones, que mínimo estaremos subiendo los días lunes sobre precios de productos agrícolas y los días martes de lo que viene siendo precios de productos pecuarios, como vienen siendo porcinos, aves, etcétera. Por último, ya nada más como mencioné los proyectos, quisiera hacer una precisión. Que podemos comenzar para un proyecto, para estimar, para ver la viabilidad de nuestro proyecto, ya con estos datos que vimos el día de hoy, tenemos lo que vendrían siendo, o poder sacar lo que vienen siendo nuestros ingresos, que es todo lo que nos da una ganancia de nuestro cultivo, menos restarle
lo que viene siendo nuestros egresos, que es todo aquello en lo que gastamos, el tractor, los insumos, etcétera. Y eso nos va a dar lo que viene siendo un saldo operativo, que no es nuestro tercer factor para poder ver o estimar nuestra ganancia de los cultivos que podamos estar sembrando en nuestra región o en el cultivo que se enfoque en nuestro proyecto. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.